Mi nombre es Eduardo Parra, muchos ya me conocen. Soy miembro de la Cátedra de Turismo, actualmente soy subdirector de la Cátedra de Turismo y desde hace 3 meses presido la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, que es el gran reto que tengo para los próximos 4 años y que me ha hecho que esté prácticamente todo el día viajando a la península y moviéndome por toda la Universidad Española y viendo qué es lo que está pasando a nivel nacional e internacional en distintas reuniones de trabajo, y es un poco lo que voy a intentar resumir en esta ponencia. Mi campo es sobre todo, soy profesor de organización de empresas, pero me he dedicado sobre todo a nivel de investigación en el tema tecnológico y digital. Bueno, yo voy a intentar meter esta dimensión en el planteamiento de debate que tenemos. Hemos hablado de datos, hemos hablado sobre todo de qué está pasando a nivel legislativo y nos acaba de decir Desiderio qué está ocurriendo con los modelos de negocio. Y yo creo que lo más importante que va a suceder, y desde hace las últimas intervenciones que he tenido, hablo de esta parte, de la pata tecnológica. ¿Qué va a pasar con la tecnología y cómo la podemos incorporar y cómo la podemos desarrollar con respecto a lo que está ocurriendo? Si nosotros pensamos en esa transparencia y la identificamos y vemos lo que está sucediendo, lo que va a suceder, eso es el grafeno. No sé si conocen el grafeno. Bien, el grafeno dicen que va a ser el material del futuro a nivel turístico, que va a revolucionar prácticamente la industria turística. El año pasado en Fitur tuvimos la oportunidad de ver la primera charla que se hablaba sobre el material del grafeno y cómo podríamos incorporar el grafeno, llamado el plástico del futuro, a lo que es la gestión turística. Eso significaba que en un móvil en forma de plástico íbamos a tener acceso radical a todo lo que son los servicios turísticos simplemente tocando con un dedito un plástico. Y eso sí que te hace repensar y pensar de cómo incorporamos esa dimensión o ese elemento tecnológico, cómo lo podríamos incorporar a todo lo que es la gestión turística. Vámonos a lo último que acaba de salir. La última declaración de la transformación digital del proceso que nos comenta Europa, de marzo de 2016, la sitúa en 6 grandes elementos. La velocidad va a ser la esencia, velocidad en los cambios que se van a producir, en todo lo que es elementos que van a incorporarse. Sobre todo lo vinculo a lo que acaba de destacar Desiderio, es la búsqueda constante de oportunidades de negocio en el sector turístico, una inmensa movilidad de inversión que se va a producir, y eso significa que hay que aprovechar todas las ventajas que está poniendo Europa en términos de inversión económica, es decir, dinero que se va a mover en el campo de la transformación digital. Vamos a tener que recualificar la oferta, sobre todo de trabajo, y ahí es un esfuerzo que estamos haciendo las universidades por intentar trasladar a toda la gente, alumnos que están con nosotros, en entender la competencia digital como uno de los grandes elementos que va a producir un cambio. Acelerar la transición hacia una economía circular mucho más, o sobre todo a través de lo que va a ser la transformación digital. La parte de tenemos que hacer un esfuerzo en capacitar a todos nuestros líderes políticos y empresariales en entender el proceso de transformación digital y qué va a suponer en cuanto a términos económicos y qué va a suponer en cuanto a modelos de negocio, y sobre todo trasladar todo lo que son las buenas prácticas del Open Innovation a todo lo que va a ocurrir en esto que también se ha llamado la nueva ola del emprendimiento que va a surgir. Con estos 6 grandes pilares que nos traslada Europa, tendríamos que empezar a trabajar hacia esto que tenemos que entender como el ciclo de la transformación digital tecnológica con los elementos. Las personas, la administración pública, otros agentes turísticos, las universidades, los centros de investigación y las empresas tecnológicas turísticas. A partir de ahí, algunas premisas de base de discusión que tendríamos, y yo las pongo sobre la mesa para poderlas incorporar posteriormente al debate. Si nosotros miramos los datos de Estados Unidos, 400.000 millones de dólares en facturación global solamente en servicios turísticos online. Si nosotros avanzamos y seguimos mirando, Europa, sobre todo lo que es la distribución del mercado global, representa el 35% de lo que son servicios online. Si miramos también la presencia de Internet, ¿qué está ocurriendo con la presencia de Internet de las empresas alojativas? Muy superior a la media en general de las empresas que trabajan en el tejido económico español. Sobre todo una cosa que sí que se ha destacado y ha aparecido y emergido mucho, el proceso de desintermediación brutal que existe ahora mismo a nivel de intermediación turística. Nuevos jugadores en el tablero. Hemos visto social media, metabuscadores, comparadores de precio. Se ha incrementado sobre todo lo que es la inversión en TIC.
Estamos hablando de que a finales del año 2015 vamos a estar hablando de 200 millones de euros, sobre todo en términos de agencias de viaje. La tecnología móvil es basada en todo lo que va a ser el concepto de geolocalización, el concepto smart, todo lo que va a ser inteligente, el concepto de tecnología de proximidad, todo lo que son los beacons, el concepto de llevar puesto todo lo que es el tema de los conceptos de tecnología wearable y todo el tema que va con Internet de las cosas, que es toda la cuestión de identificación e interconexión de todos los objetos a través de Internet. Bien, más premisas, pero ¿qué es lo que hace ahora la parte política? ¿Qué es lo que está haciendo la parte política con respecto a esto? La OCDE reconoce la importancia de las TIC como el gran elemento de competitividad para el futuro. Y eso tenemos que entenderlo y ya creo que se ha destacado aquí, lo tenemos que incorporar al modelo de negocio. La Unión Europea plantea 3 grandes pilares sobre los que tenemos que trabajar en la próxima década, que van a ser la innovación, las TIC y la investigación. Y ahí aparece un elemento muy importante que son las estrategias nacionales y regionales para lo que es la especialización inteligente, que es el concepto de RIS3 2014-2020. Y insisto que Canarias está metido aquí, ¿vale? En España, el jugador clave, Segitur. Vamos a ver qué va a suceder en los próximos años, pero el jugador clave con respecto al tema tecnológico y de innovación es el organismo Segitur, que es la Sociedad Estatal de Gestión de la Innovación y la Tecnología Turística. A partir de ahí, si miramos también el actual Plan Nacional Integral de Turismo, el PNIT, nos identifica, y sobre todo en diagnóstico que hace, la baja inversión en innovación tecnológica y sobre todo turística y la necesidad de trabajar en este proceso de transformación digital que tenemos sobre la mesa. Muy importante, necesidad de integrar y compartir las plataformas de comercio electrónico, y ahí tiene que ser un elemento clave, y yo lo pongo sobre la mesa como jugador que tenemos que integrar en la discusión sobre el modelo de negocio y cómo tendríamos que regular cara a los destinos turísticos. Hay que intentar, sobre todo, una necesidad estatal de regulación sobre este tema, y eso, Paco, sí que todavía estamos muy por detrás. Hay ya ejemplos a nivel europeo, hablo por ejemplo del gran líder a nivel de legislación europea en tema de transformación digital, Francia, pero está detrás Inglaterra, pero ya está Italia, y nos estamos quedando detrás de todos estos procesos de transformación digital. En Canarias aparece el concepto de RIS3, que presupuestariamente, como bien sabe la consejera, nos hemos quedado sin presupuesto para poderla desarrollar. Ahora mismo vamos a ver qué va a pasar en los próximos años con el concepto de todo el proceso de qué va a suceder con la inteligencia turística, pero esto va a ser muy importante porque aquí el papel del turismo para el desarrollo va a ser clave, porque aparece en esa estrategia RIS3 como el turismo como el elemento transversal de todo el desarrollo de esta estrategia. Y muy importante, y yo creo que ahí es el papel donde antes se decía que tenemos que jugar los centros de investigación y las universidades un papel clave, que es generar este espacio, y también lo destacó Raúl, el concepto o el conocimiento y la inteligencia turística, incorporarla a este gran debate. Bien, eso me lleva entonces a la gestión del cambio. ¿Cómo gestionamos entonces todo este proceso? Y ahí aparecen, y yo creo que va a ser muy importante en esa rueda que ponía, las personas. ¿Las personas por qué? Porque se he puesto en amarillo y lo he destacado sobre todo como un rol impulsor de todo este proceso de transformación digital. Las personas a nivel competencial van a ser las claves para que este proceso se pueda llevar a cabo. Y ahí hay que hacer esfuerzos sobre todo en formación y en competencias digitales, porque eso me lleva a que emerjan distintos elementos y sobre todo figuras nuevas, como el que he puesto por allí, Digital Employer Branding, y que también lo pongo al final, el Digital Employer Branding. ¿Por qué? Porque van a ser los elementos claves sobre los que se va a girar y sobre lo que se va a desarrollar todo esto. Y eso significa también que aparecen elementos como las redes sociales corporativas, relación con nuestros candidatos, y fíjense lo que les pongo ahí, pasamos de un CRM, del Customer Relation Management, a lo que llaman el TRM, el Talent Relation Management, es decir, nos relacionamos con el talento, la gestión de las relaciones con el talento. Y eso va a ser muy importante, ¿por qué? Porque pasamos a aquello que tenemos ahí, la necesidad constante de buscar talento para incorporarlo al sector turístico. Y aunque no ha salido a lo largo de la mañana, pero sí que va a ser muy importante toda la era del digital al big data. Y ahí vamos a tener que trabajar y hacer esfuerzos muy importantes, porque si somos un destino líder en la gestión de la inteligencia de los datos, podemos dar respuestas claves a nivel de competitividad turística. Bien, incorporo entonces también un elemento en toda esta discusión que es ese turista digital que, como ya se ha destacado, infiel a la marca, informado, inmediato, internacional, interconectado, que nos exige a nosotros como destino, nos exige a nosotros como empresa dar respuestas y soluciones muy dinámicas y muy ágiles. ¿Y eso qué me lleva? Pues fíjense, si analizamos
el contexto turístico, desde el punto de vista tecnológico, empiezan a aparecer este tipo de cosas que lo hemos denominado, se está denominando como turismo transparente, y donde aquí va a jugar un papel muy importante, alguien, todo el mundo dice de papá Google, pero aquí mamá Google también va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a poner sobre la mesa estas cuestiones. Ya la gente es capaz de hacer todo este tipo de cosas con simples herramientas tecnológicas que las tienen en un dispositivo digital y son capaces de hacer lo que quieran con ello. Fíjense, ese turismo transparente, y les he puesto distintas fotografías, ahí tenemos Adeje, tenemos Gran Canaria, tenemos Lanzarote, distintos lugares de lo que es la geografía regional y donde se puede observar cosas que son, y muy importantes, y ahora veré y lo vinculo a este tema de economía colaborativa, como es qué está sucediendo a nivel de las grandes plataformas. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con una herramienta que antes comentaba Desiderio dentro de los modelos alojativos, modelos de negocio? Si miramos ahí, ¿vale? Miramos Gran Canaria, miramos Costa Adeje, miramos Lanzarote y miramos, tenía por allí, aquellos es Gran Canaria, Lanzarote y Playa Blanca también en Lanzarote. En esta plataforma ya existe más de 500 posibilidades de alquileres, con lo cual nos cambia radicalmente la forma de cómo se está ahora mismo gestionando la comercialización a nivel alojativo. Significa, por ejemplo, entonces que aparece esta plataforma y se pone al nivel de las grandes grandes corporaciones alojativas del mundo. Ahí Airbnb, si nos vamos a la penúltima columna, ya gestiona 1 millón de plazas alojativas. Pero es que está ubicada en 190 países en el mundo. Es decir, la representación de esta forma de comercialización ya exige que pongamos a pensar que esto ya está aquí. Esto también se comentaba antes, modelos de negocio. La tecnología ha cambiado y nos permite el desarrollo de este tipo de negocio. Por eso os animamos, cuando antes decía que uno de los grandes pilares, sobre todo el sexto, a la hora del emprendimiento turístico, a repensar cómo podemos incorporar este tipo de modelos de negocio. Ahí va a ser muy importante, y yo ya no hablo tanto, aunque sí que he emergido antes el concepto de las redes sociales, hablo de la socialización y la democratización que se ha producido con Internet. ¿Y eso qué significa? Que ahora mismo antes decía, ¿por qué no vamos a hacer trending topic en Tenerife con un simple hashtag y que pongamos ULL opina? ¿Por qué todos los que no estamos en esta sala vamos a hacer trending topic y vamos a ser de alguna forma prescriptores del destino turístico de Tenerife con un simple hashtag Viva Tenerife, o como creamos en algún momento Explosión de Vida en Vilaflor, o alguno más, por ejemplo, que creamos para la Isla del Hierro? Con un simple hashtag, con alguien que ponga un simple comentario, lo podemos hacer. No sé si han visto el vídeo que ayer hizo Alejandro, que no es de Alejandro Sanz, pero esta mañana en la radio decía que se ha convertido en un vídeo viral, ¿no? El niño ese que ve la alfombra y dice, Abel, léelo, welcome, ¿no? No sé si lo han visto, ¿no? Lo que venía en el pudo, ¿no? Bueno, pues es buenísimo. Simplemente porque un cantautor como Alejandro Sanz lo pone, lo ha hecho viral. Pero ¿y si hacemos de alguna forma algo parecido con algún prescriptor del destino que nos pueda? De hecho, efectivamente se están haciendo cosas importantes, pero fíjense, eso es a lo que me refiero con el tema de la socialización y la democratización del modelo turístico. Desiderio también lo destacó. Si podemos montarnos en un avión y saber en el avión, cuando hacemos la reserva, cuando vamos a sacar nuestras tarjetas de embarque, quién está sentado, y podemos mirar su LinkedIn, su Facebook, y además podemos sentarnos al lado de alguien porque sabemos que las 2 horas y media que voy a estar montado en el avión puedo discutir y trabajar con él sobre determinadas cuestiones que me pueden interesar. Sí, KLM lo ha entendido. Concepto de socialización a lo bestia. Bien, pero esa demanda que está ahí, ¿vale?, que nos lleva a los móviles, nos lleva a ese dato que pone TripAdvisor. 9 de cada 10 turistas utilizan el móvil para contratar sus actividades. ¿Dónde estamos realmente? ¿Estamos haciendo y entendiendo e incorporando al cliente en la discusión del modelo de negocio? ¿El cliente está de alguna forma trabajando ahí? Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque me lleva a entender esto. ¿Qué le gusta al turista en un destino? ¿Conocen la herramienta Insight? Bien, esa herramienta... Lo que pasa es que ahí en las capturas no me dejan poner la categorización, pero con una herramienta de categorización en la parte derecha, según miramos la pantalla, puedo ver qué fotografían más los clientes, dónde van de ocio, qué es lo que comen y qué lugares les gusta más visitar. Y eso son los diferentes colores que ustedes van y pueden comprobar, ¿vale?, en la fotografía. Hay lugares, por ejemplo, como Adeje, que quedaba fuera mucho de esta herramienta. Pero si me voy y cambio y pongo Costa Adeje, sí que aparecen elementos representados. Y ahí aparece también Gran Canaria y aparece Lanzarote. Fíjense, por lo tanto, que herramientas ya tan importantes como Insight
permiten de alguna forma ver, previo a donde yo voy a ir, ver qué es lo que hacen los turistas. Con lo cual ya no vale tanto lo que decía antes y se comentaba, tanto folleto y tanta información en promoción, sino entendamos qué es lo que están los turistas haciendo, ya no hablo de turistas, perdón, vamos a quitarlo, los usuarios están haciendo en Internet y qué cosas están comentando. Bien, esta es otra cosa que me lleva desde hace algún tiempo machacando mucho la cabeza. Los viajeros pasan de las aplicaciones móviles. Las inversiones que se han hecho en aplicaciones móviles son brutales. Y os puedo decir que he visto aplicaciones de inversiones estratosféricas. No utilizamos. ¿Cuántos de ustedes tienen aplicaciones móviles turísticas bajadas en vuestros móviles? Los que están aquí delante, ninguno ha levantado la mano. Eso me hace pensar si realmente tenemos que trabajar en las aplicaciones móviles o más trabajar en una cosa que sí que se comentó antes, que es el tema de los comentarios, los contenidos. Y yo creo que ahí es donde va a estar la clave, sobre todo en los próximos años, trabajar los contenidos. Ya alguien puede con esa tableta, con ese móvil, puede acceder a contenidos, ya no tanto a una aplicación móvil. Bien, todo este tema de proximidad, esto todavía está por venir. Se está desarrollando, pero está por venir. Tecnología de proximidad, los e-beacons. Muy facilito. Y esto, sobre todo el otro día cuando estaba en un taller sobre señalética turística, y era muy importante, y esto es una cosa para apuntar, colocar beacons, no quiere decir que llenemos todas las ciudades de beacons, ¿vale? Pero sí que en los monolitos que tenemos, con esa tecnología de proximidad, nos puede de alguna forma dar información en tiempo real de lo que está pasando alrededor de por donde yo estoy paseando. Qué actividad comercial puedo hacer, qué actividad gastronómica puedo hacer, qué actividad de ocio puedo hacer. Automáticamente me llega información a mi móvil. Luego ahí va a ser muy importante, está por desarrollar. Gran desarrollador, Sara. Sara ha entendido el concepto de los e-beacons, porque evidentemente a veces también tienes que tener la aplicación de ellos bajada. Esa es la gran discusión que se propone, pero cuando tú llegas a una tienda de Sara y tienes esa aplicación y llegas a una zona donde hay e-beacons y vas a comprar o vas a coger algún material o alguna cosa, ¿vale? Te puede y te recomienda cosas que están alrededor que también te puedes comprar. Bien, semántica web. Me he vuelto un poco friki con esto de la semántica web, cada vez estoy más metido en esto, y me llega a que tenemos que trabajar en web más inteligente. Y ahí aparece lo que se llama la semántica web, está muy vinculada a todo el tema de la web de los datos. El gran referente a nivel turístico español que entendió el concepto de la web de los datos, la web semántica, La Rioja. La Rioja ha hecho un esfuerzo muy importante en el año 2014 de lanzar la primera web turística de España, entendiendo la importancia de los datos. Entendiendo la importancia de relacionar la búsqueda, de relacionar lo que se pregunta, de relacionar cómo podemos hacer paquetes a la carta, de relacionar cuáles son las necesidades del usuario, de ayudar a potenciar campañas. En definitiva, web de los datos. Y aquí, insisto, quien más ha trabajado es La Rioja y por eso creo que hay que darle un reconocimiento y por eso lo he puesto por allí. Bien, eso me lleva entonces a este concepto de las máquinas, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos y a dónde o por dónde está caminando todos estos aspectos tecnológicos? Sobre todo, empaquetado dinámico automatizado. Alguien que pone en su tablet, alguien que pone en su ordenador, alguien que pone en su móvil, Tenerife, 15-20 de junio de 2016, le salga todo esto. ¿Y qué significa todo esto? Significa que sea capaz de armar una estructura turística. Y esto lo voy a llevar y después entenderán el por qué he puesto este tema aquí de las máquinas. Bien, otra cosa muy importante que va vinculado, yo creo que estamos haciendo esfuerzos muy importantes y en una jornada que tuvimos en diciembre sobre la importancia de incorporar los datos a través de Turistica, que fue la jornada que tuvimos, ahí aparecieron elementos clave en esta ciencia de los datos que son el ahorro energético, todo el tema de la monitorización energética de los recursos, la monitorización del turista, la mejora de la venta cruzada. Y ahí los 4 elementos sobre los que vamos a trabajar, que es el concepto del Big Data, que son las famosas 4V, que es volumen, veracidad, velocidad y variedad. Y yo creo que ahí va a estar el elemento clave de la construcción tecnológica con respecto a esta cuestión de la ciencia de los datos. Muy importante, el turismo de los nichos. ¿Qué va a pasar o qué vamos a tener con respecto a eso que también se ha destacado aquí, la microsegmentación que se puso sobre la mesa que está vinculada a este turismo de los nichos? Pues ahí aparecen los family friendly, los single, los punk, todo esta amalgama de nichos de mercado turístico que están emergiendo. Yo no quiero decir con ello que tengamos que dar respuesta a todos y cada uno de ellos, pero sí que entender que este proceso de microsegmentación de demanda que tenemos sobre la mesa va a ser muy importante y eso tenemos que tenerlo claro con
el concepto de los intereses. ¿Conocen la plataforma Tallinn de Estonia, Tallinn Sea Planner? Y es una plataforma que ya incorpora elementos muy importantes y moviendo esos elementos, esas bolitas rojas, puedo ajustar mi planning turístico. Y eso significa, ¿qué quieres hacer hoy? Tan sencillo como eso. Lo que lanzó lo que lanzó Apple con su Beat Music va en esa línea, ¿no? De los sentimientos. Esta me encanta, ¿vale? El tema de los intereses en beta. ¿Pero por qué? Pix Me Away, que es una herramienta vinculada al mercado británico y al mercado alemán, simplemente con que yo elegía cada cosa que tienen ahí representada en un panel fotográfico, es decir, intentamos ver cuáles son nuestros intereses y yo selecciono los paneles, automáticamente le doy enviar y me sale ya, de alguna forma, las posibilidades que puedo hacer. Pero fíjense, esta herramienta me saca además los lugares del mundo donde yo puedo disfrutar de mis intereses. Está en beta, pero esto está aquí ya, ¿vale? Con lo cual podemos entender que este tipo de cosas vinculado al turismo de intereses va a ser muy importante. Las reservas del último minuto como modelo de negocio que ya también incorporó, pero por ejemplo el acuerdo que ha hecho SeatMinder con Hotel Tonight que nos lleva ya a eso, a gestionar de una forma brutal una cantidad ingente de habitaciones. Y eso me lleva, pues, sobre todo a esto que estoy entendiendo. Y quien ha entendido eso, y como bien se destacó antes, es el grupo Groupon. Y eso también pues, me lleva a entender que la tecnología ha incorporado este tipo de modelos, Indigo, By Hours, Day Use, sobre todo vinculado al segmento de negocio. Es decir, me repito con algunas cosas que también comentaba Desiderio, pero esto va vinculado en ese contexto tecnológico a versus oferta-demanda, que es lo que está ocurriendo. Y bueno, y esto es lo que me encanta a mí, todo el tema de la inteligencia, todo el tema del concepto de Smart. ¿Qué está pasando ahora mismo con el concepto de Smart? ¿Qué está pasando en España con el concepto de Smart? Y eso lo tenemos aquí ya sobre la mesa. Tenerife en su gran estrategia tecnológica, y qué pena que no nos haya dicho el viceconsejero, pero hay gente de turismo de Tenerife y lo saben, el gran desarrollo que se va a producir es el concepto de Tenerife Smart Island en los próximos años. Y es una gran apuesta del Cabildo por conseguir una isla totalmente inteligente. Y ya no solamente turística, sino también en cuanto a los recursos. Dentro de la isla se han presentado 3 convocatorias, 3 municipios, que son el municipio de Granadilla, el municipio de Adeje y el municipio del Puerto de la Cruz, que el otro día defendía en Madrid, ante la comisión que iba a evaluar el concepto de Smart City, el proyecto del Puerto de la Cruz Smart City. Bien, ya lo tenemos ahí, es decir, se va a producir todo un proceso de inteligencia que debemos de incorporar, pero hacerlo de forma independiente es donde no podemos o deberíamos de pensar. Todo esto hay que, de alguna forma, y sí que es importante, y después lo recogeremos y lo añado como elemento clave al debate, cómo incorporamos el concepto de inteligencia de gestión del destino a este gran debate que tenemos sobre la mesa. Algunos elementos canarios que ya han entendido de esto. Algunos ejemplos de algún alumno que ha salido de esta facultad, como Jaime, siempre lo pongo porque yo creo que es importante hacer difusión de nuestros alumnos. Jaime ha entendido el concepto de Field Experience Tenerife, es decir, cómo entender qué es lo que pasa en las redes, qué es lo que pasa con los clientes, qué es lo que quieren y por qué no recogerlo yo en Tenerife y hacerle experiencias, hacerle vivir experiencias en Tenerife. Pero vinculado a eso hay otros como los que tenemos ahí, ¿vale? Y vinculado a otro como por ejemplo el turismo de salud, ¿de acuerdo? Bien, más cosas que van a aparecer y que no están legisladas y que los tenemos aquí sobre la mesa, pero que van a ser elementos turísticos elementos tecnológicos que van a cambiar de alguna forma la gestión turística. Los drones. Pero los drones solo, la robótica. La robótica está aquí, en Japón ya hay hoteles donde uno va, ¿vale? Y ya yo no veo clientes, ya no veo gente que me atienda, sino veo robots a los cuales yo le voy preguntando y me llevan directamente a la habitación y además van con una pantallita donde yo puedo jugar y le puedo solicitar cosas. Eso está aquí, pero esto vendrá en cuestión de 4 años, 3, 4 años lo tenemos aquí ya. ¿Por qué? Porque hay una demanda social que requiere este tipo de cosas. Y esto, como bien decía y escuchaba el otro día en una entrevista, probablemente nos lleve a repensar muy mucho las competencias que vamos a tener que desarrollar las universidades y mucho de la formación en los próximos años, porque va a ser clave este elemento que tenemos ahí. Otra cosa también, todo el tema del IoT, el Internet of Things, el Internet de las cosas, todo interconectado.
¿Quién de nosotros ya no está totalmente interconectado? La lavadora, el horno, el coche, el móvil, la tableta, todo interconectado y además sabiendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo y puedo yo de alguna forma gestionarlo desde un simple elemento como el móvil que tengo en mi mano. Y ahí, como bien saben, Siri, quien tiene los iPhone, pues está jugando un papel clave. ¿Por qué? Porque voy a hablar con Siri directamente y le voy a decir que me dé soluciones para determinados problemas que puedo tener. Bien, más cosas. Wearable Technology. Esto aquí, sobre todo, el segmento de salud es donde se ha desarrollado, que es llevar puesto. Todo esto también va a cambiar y nos va a hacer cambiar muchísimo. ¿Quién no ya tiene un smartwatch puesto en la mano y que está dando información en tiempo real, ¿vale? Y quien, sobre todo, puede eso estar vinculado a mi médico de salud y me pueda decir, oye, ¿qué te pasa? Que estás acelerado, y alguien ya me pueda mandar un mensaje. ¿Y eso por qué no lo podemos hacer también con los turistas? Bien, Wearable Technology que tenemos ahí. En resumen, para cerrar, y me vinculo, y después de haberlos escuchado de las sesiones que hemos tenido y de las discusiones, el futuro no debiera estar, sobre todo, vinculado, y eso Paco nos lo dijo, al suelo y a lo que es el desarrollo territorial de la actividad turística, sino a la capacidad que vamos a tener nosotros de integrar todo este proceso en elementos tan importantes como la transformación digital dentro de ese modelo de turístico. Debemos ir sobre todo a un modelo más normativo, mucho más flexible, y yo creo que se ha puesto sobre la mesa, tenemos que trabajar en ello, y sobre todo que introduzca el qué, elementos como la innovación y la tecnología, y no seguir en ese modelo basado sobre todo en inercias de los procesos que nos ha llevado los últimos 15 años efectivamente a tener un proceso bastante estático. Debemos explorar las grandes posibilidades que aportan las TIC. Yo he puesto algunas soluciones TIC sobre la mesa que están cambiando, pero que van a cambiar no solamente los modelos de negocio, sino las formas en que nosotros vamos a trabajar, sino también en los recursos humanos, en el empleo que vamos a tener turístico en los próximos años. Y sobre todo, ser capaces de evitar los solapamientos públicos-privados ante estas nuevas dimensiones vinculadas a las TIC, que es lo que he comentado previamente y que no puede ocurrir con los elementos SMART que he dicho. Si yo incorporo esas cuestiones al debate, que era lo que yo pretendía, incorporar esos elementos, al final lo que quiero buscar es un destino turístico interconectado, unos elementos con otros, desde la parte de los datos, desde la parte de la legislación, desde la parte de los modelos de negocio hasta las TIC. Y eso me lleva a que tenemos que trabajar un destino turístico con datos multitudinarios, con intereses de usuarios, con inteligencia turística, a un empaquetado dinámico que me lleva a esto. Un turista igual a un destino. Y ese turista igual a un destino es lo que me va a llevar, o nos va a poder posicionar en la próxima década como un gran destino competitivo, no solamente a nivel de Canarias, sino a nivel de España. Y yo, sin más, esta era mi intervención, o este era mi elemento tecnológico a incorporar al debate. Antes de irnos a hacer ese descanso de 15 minutos, me dicen, 15 minutos, para ajustarnos a la agenda, porque creo que la consejera se nos tiene que ir después también de viaje y vamos a intentar ser rigurosos con ello. Por lo tanto, antes de irnos, datos, legislación, modelos de negocio, tecnología. Piensen en preguntas que me pueden trasladar, que las vamos a poner sobre la mesa. Nos incorporamos, pues, sobre menos cuarto, menos 20, ¿no? Menos 20, menos cuarto. Venga, menos cuarto nos volvemos a incorporar. Agustín nos va a hacer un resumen y nos va a plantear los retos turísticos para la próxima década y nos centramos ya en el debate, que yo creo que es lo que realmente hemos venido hoy a discutir con la consejera y con todos ustedes. Muchas gracias.